Bienvenido, don Alejandro Mañay, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Juan, y para vos y toda la audiencia. Un viernes lluvioso, ¿no? Un viernes lluvioso, sí, con ganas de quedarse el fin de en casa, de descansar. Escuchar radio. De escuchar radio, sí. Y yo que trabajo todos los días en radio, el sábado me levanto temprano para escuchar radio y para disfrutar la radio, pero ya desde otra perspectiva. ¿Escuchás Radio Nacional? Escucho Radio Nacional, sí. Sí. me manda al frente, ahí se me ríe el rodo nuestro operador. Bueno, mira, en realidad no te voy a mentir, tengo mi programa favorito de los sábados que lo escucho de 10 a 13, Toma y Daca, en otra radio que no la voy a mencionar porque ahí sí ya estaría en problemas. Conflicto de intereses. Conflicto de intereses. No, pero Nacional escucho también cuando vuelvo a casa, escucho el programa Tarde para Todo con Mariano, lo sigo escuchando y siempre escucho un poquito a la mañana para saber qué está pasando en esta que es nuestra casa. Por supuesto, además hay muy buena producción. Sí. Bueno, Juani, fue una semana... recién lo decíamos fuera del aire, me parece atravesada por el lawfare. Mientras el país atraviesa uno de sus momentos históricos más trágicos, por lo menos desde el 83 en adelante, vemos que el lawfare sigue operando y está más vigente que nunca. Sí. Ese sector compuesto por estas tres patas Eso te iba a decir, cuando hablamos de lawfare hablamos de como un entramado político, judicial, mediático que... es como una especie de tapón o freno a las políticas que se deciden democráticamente. Sí, algunos le agregan también el sector de la ex-CIDE, ¿no? Los servicios de inteligencia, sí. Pero me parece que esta semana se pudo visualizar bien el tridente que atacó las medidas sanitarias compuesto principalmente por un sector de los medios hegemónicos, el sí. Poder Judicial y la oposición. Sí. Que bueno, para mí tuvieron distintos tiempos históricos. Ajá. Desacreditaron a los gobiernos populares desde 2010 a 2015, no solamente en la Argentina, sino también en la región. Sí. Durante el tiempo que gobernaron, hicieron lo imposible por mantenerse en el poder y hoy, en la actualidad, aunque uno no lo crea, en plena pandemia, siguen operando. ¿Sí? Siguen operando las medidas sanitarias que tienden a cuidar a la salud de la población. A ver, cambiemos a nivel nacional y las gobernaciones que le responden. Sí. No quisieron aceptar las restricciones nocturnas, se opusieron a limitar la circulación y llevaron a la Corte Suprema el cierre de escuelas por 14 días. Es decir, son todas medidas que si uno observa a nivel general, en el mundo tuvieron éxito. De hecho, los casos en Israel, por dar un ejemplo, bajaron a casi cero después de la combinación de cuarentena estricta y una gran campaña de vacunación. Y hoy hay un dato que salió hace muy poquito, que es la primera vez desde el inicio de la pandemia en Israel que no tienen muertos por COVID. Claro, esa es la noticia del día a nivel mundial. En el mundo, claro. En el mundo. Y no hubo recetas mágicas, es una cuestión de sentido común, de poder interpretar que hubo una gran cuarentena focalizada durante un tiempo determinado, porque eso es una cuarentena. Una cuarentena verdadera es todos encerrados de un tiempo al otro. ¿Sí? Y una gran campaña de vacunación. Y hoy, por lo menos en Israel, se están viendo los resultados. Y me parece, por más que no le gusta este tridente lawfare, a ese camino de posibles éxitos se está conduciendo el gobierno nacional y provincial. Sin ir más lejos, en el territorio bonaerense, a partir del martes pasado, se anunció que de los 135 municipios que componen la provincia, en 38 de ellos ya se encuentran en fase 2. Mientras que en General Pueyrredón y Bahía Blanca, nuestra ciudad, pasaron a fase 3. Por otro lado, vemos que el gobernador Axel Kicillof acordó con representantes de la medicina prepaga y de las obras sociales actualizar el sistema de gestión de camas para saber simplemente cuántas camas quedan libres y gestionar con eficiencia las derivaciones. Sí, Nada más que ¿hubo algún malentendido o se fogoneó algún malentendido con eso? Exactamente, porque dicen que el gobierno de la provincia intervino los hospitales privados. Claro, no. Una locura, porque la verdad es que si uno repasa, esta medida se implementó el año pasado, lo que tiende a hacer ahora es a oficializarla de alguna manera, y el punto que vos mencionás es, cuando un hospital público o privado llega al 70% de ocupación de camas de terapia intensiva, lo que dice esta circular es que las camas se van a utilizar o las cirugías se van a utilizar simplemente para los casos graves, muy graves. No es que se va a dejar de desatender algún accidente de tránsito, por ejemplo, y los hospitales te van a dejar morir por atender solamente a pacientes COVID. Claro.
Bueno, acá también está el lawfare con un sector de los medios de comunicación que desinformaron esto. Al mismo tiempo decíamos entonces que continúan las campañas gubernamentales de concientización y la ampliación de camas de terapia intensiva en los hospitales públicos. Todo esto es una combinación de medidas de aislamiento y políticas públicas, es decir, una parte de la solución. La otra parte es la gran campaña de vacunación que, dicho sea de paso, en la provincia y en Bahía Blanca, y por qué también no en la región, viene teniendo resultados muy positivos. Pero sin lugar a dudas, la noticia de la semana fue el acuerdo entre la Federación Rusa y el laboratorio argentino Richmond para producir la vacuna Sputnik V en el país. La farmacéutica privada ya produjo un primer lote de 21.000 dosis que llegó para control de calidad al centro de Gamaleya, que bueno, recordemos es el instituto ruso que elaboró la vacuna. El laboratorio argentino comenzará en junio, falta muy poquito, con la producción de 1 millón de dosis mensuales. 1 millón. Hasta que termine de construir su nueva planta. Cuando esta planta esté ya finalizada, ya construida, se propone llegar a 5 millones de dosis por mes. Es un número muy alentador. Es un montón. Sí, y además lo que dice este acuerdo es que primero se priorizará, se inoculará a la sociedad argentina para después comenzar a venderla a los países de la región. Y lo que también me parece necesario aclarar que fue un acuerdo entre un privado, en este caso el laboratorio Richmond, con la Federación Rusa. ¿Pero en qué interviene en todo esto el Estado argentino? Bueno, a través de la diplomacia. Claro. Entonces hay una ayuda, si queremos llamarlo de alguna manera, del Estado Nacional. ¿Sí? Sí, convengamos que para eso también están las embajadas, ¿no? Cuando los embajadores lo que buscan también es que los empresarios de una nación se puedan contactar con empresarios de otra nación para abrir nuevos mercados, para conseguir exportar cosas, para conseguir alguna importación a menos valor, o en esto que, digamos, no es que yo tengo un laboratorio, voy, le golpeo la puerta al Instituto Gamaleya y le digo, sí, quiero hacer la Sputnik V en Argentina. Ni me atienden, o sea, no. Claro, por eso esto que es muy importante que vos remarques, que es un privado que lo lleva al Estado Nacional. Exactamente, y el proceso es muy sencillo. Rusia envía la sustancia activa de la vacuna, la parte digamos más importante, y el laboratorio argentino realiza la parte final del envasado. O sea, lo que va a hacer el laboratorio argentino es la parte final. Sí. El envasado y la fracción de las vacunas, ¿sí? La idea es que primero se vacune a la sociedad entonces argentina y después a los países de la región. Bueno, y además de todo esto que recién mencionábamos, la gran campaña de vacunación, ya llegaron al país 500.000 vacunas del fondo COVAX, que son las vacunas AstraZeneca, ¿sí? Y 800.000 de la Sputnik V. Montón. Un montón. Que ese fue envío récord el de Sputnik V, ¿no? Es la primera vez que se envía tantas vacunas desde Rusia. En ese sentido, el gobierno argentino también se prepara para traer este fin de semana desde China 1 millón de vacunas más de la Sinopharm. Bien. O sea que hay una buena campaña de vacunación, hay medidas y políticas sanitarias que están sirviendo para que de alguna manera podamos vislumbrar alguna esperanza, ¿sí? De hecho, según las palabras de Daniel Goyan, que es el ministro de Salud bonaerense, estamos viendo pequeños resultados. En conferencia de prensa afirmó que antes de cumplirse una semana de la implementación de las nuevas medidas, el crecimiento en la curva de los contagios ya no es exponencial. Ya no, parecía una curva empinada que subía y no paraba. Bueno, en estos últimos días ya hay un relativamente moderado de la curva que ya se está achatando. Exactamente. Pero bueno, me parece que es importante que esta pequeña luz de esperanza que estamos viendo, según los datos, no debe relajarnos, ¿sí? La sociedad tiene que seguir cuidándose porque la situación aún es crítica. Y te voy a mencionar algunos ejemplos, Juani. Ayer se confirmaron, por lo menos en Bahía, los primeros casos de la cepa Manaos. Sí. Seguramente lo habrás redactado, lo habrás comentado. Charlábamos al aire sobre eso y bueno, la otra vez lo charlábamos, ¿no? Que en entrevista con Laureano Alimenti, él nos había dicho, todavía no la encontramos. Todavía en potencial, sí. Sí, más que en potencial, adelantándose a que eventualmente iba a llegar y que no había margen, la encontraremos ahora, la encontraremos más temprano o más tarde, pero la vamos a encontrar. Ese era el metamensaje de Alimenti. Y bueno, yo recordaba esto y yo dije,
más allá de si está o no está, nos tenemos que comportar como si ya está. Minutos después, cuando salíamos del programa, se da la confirmación. Bueno, incluso en esta misma columna habíamos mencionado, damos la hipótesis de que cómo puede ser que Bahía Blanca de una semana a otra pase de 200 casos a 400. Claro. Y ese nivel no solamente se mantenga, sino que siga creciendo. Hemos rondado ya los 500 casos en la ciudad. Sí, en realidad veníamos más cerca de los 100, tuvimos un lunes, creo que fueron 22 casos o algo así, pero sabemos que el lunes siempre son menores, y de ahí pasamos a 222 y 400, fue muy repentino. Muy abrupta, sí. Yo te diría que fue más bien de 100 a 400 que de 200 a 400, porque 200 no habíamos tenido ni en la primera ni en el rebrote. Es verdad. Son números nuevos. Por eso, la hipótesis que teníamos se termina de confirmar ayer, lamentablemente. Perdón, ¿se termina de confirmar? ¿Este es un caso nuevo importado o está confirmada que hay circulación comunitaria de la cepa de Manaos? No hay que dar datos, por supuesto, de la familia, pero es una familia que viajó a Misiones durante el mes de marzo. Ajá. Allá se contagia y viene con la cepa Manaos a Bahía Blanca. Todavía no está confirmado si hay circulación comunitaria. Pero ellos volvieron en marzo. Exactamente. Claro. Enero, febrero, marzo, abril, pasaron algunos días. Entonces, si esta familia no se cuidó o quizá fue asintomática y no tuvo síntomas y estuvo dando vueltas por la ciudad, puede haber hecho estragos. Exactamente. Con una sola familia se puede viralizar porque además esta cepa, como bien lo explicábamos también en esta columna, tiene la capacidad de reinfectar, de transmitirse mucho más rápido y es más letal. Por eso también estamos viendo que en las camas de terapia intensiva hay jóvenes. Sí. ¿Por qué? Porque es una cepa que impacta mucho más fuerte en la salud de la gente. Antes veíamos quizás adultos mayores, hoy estamos viendo jóvenes, y jóvenes que además prevalecen en el tiempo en la cama, la ocupan un tiempo mucho más largo, digamos, ¿sí? Sí, de hecho, un amigo que me comuniqué hace unos días, hacía rato que no hablaba con él y me dijo: me estoy recuperando de COVID, todavía sigo con síntomas, hace 12 días que no aflojan y... Bueno, como mucho tendrá 45 años esta persona. Bueno, yo tengo una conocida que debe tener cerca de 28 años, cumplió los 14 días de aislamiento porque se había infectado, se recupera, vuelve a tener una vida medianamente normal y de vuelta recae. Entonces, yo, por lo que supongo, por lo que se nota en la salud de la gente, de los bahienses y de las bahiensas, es que puede ser que ya esté circulando. No sería nada extraño. Digamos que no está confirmado, pero explicaría un poco ese repunte de casos tan fuerte, y de hecho algunos profesionales de la salud ya lo han dado como teoría. De hecho, concretamente Laura Espadaro, la infectóloga, lo dijo ante Telefe Noticias. Dice, no descartan que en Bahía exista circulación comunitaria de la cepa Manaos. Bueno, y si esta cepa comienza a tener una circulación comunitaria mucho más veloz y por ende sigue creciendo los contagios, ojo que puede romper la capacidad de respuesta de los resortes del Estado. Puede romperla, hay que estar muy atento. En la actualidad, los servicios telefónicos de atención al público gubernamentales, llámese 107, 148, están funcionando pero con deficiencias, No están pudiendo atender a todos los casos. El nivel de ocupación de camas de terapia intensiva en Bahía Blanca y en la región ya está rondando a un 100%, y las ambulancias tampoco están pudiendo llegar a todos los pacientes que, por ejemplo, requieran un hisopado. Entonces, guarda con esto. Y un dato que ilustra esta situación es que el año pasado el Hospital Pena recibía pacientes de la zona, los recibía, si tenía capacidad de respuesta. Y en la actualidad sucede al revés, o sea, desde Bahía se está derivando pacientes a los hospitales de la región. ¿Ya ha habido derivaciones desde Bahía Blanca a la zona? Sí, incluso este último fin de semana hubo un paciente que estuvo arriba de una ambulancia durante 1 o 2 horas. Por eso digo, mucho cuidado, no es joda. Es tan crítica la situación que incluso el jefe de gabinete del Ministerio de Salud, Salvador Giorgi, deslizó la posibilidad de que la ciudad pueda volver a fase 1. Ahora en un ratito le vamos a preguntar por eso. Una gran nota, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Si se puede
si se puede consultar esto, sí, sería una gran pregunta, porque fue algo que deslizó durante la semana. Sí, y es más, yo, perdón, pero yo había escuchado fase 2, no fase 1. Fueron varias entrevistas, puede ser que hablemos de 2 entrevistas diferentes. Sí. Estuvo muy activo Giorgi en medios locales. Hoy nos toca a nosotros tenerlo, pero hoy también en el EU2, en la mañana del EU2, en Panorama, Kreplak dijo: venimos hablando con el intendente Héctor Gay, ir a fase 2 es una opción. Por eso. Hay una idea generalizada dentro del gobierno bonaerense de que el retroceso de fases efectivamente es algo que se puede llegar a implementar si la curva de los contagios no afloja. Entonces digo, para que el sistema sanitario no colapse, es necesario que la comunidad continúe cuidándose hasta fin de mes, hasta el 30 de abril, como lo viene haciendo. O sea, el pueblo bonaerense está realizando una actitud heroica. La verdad que es heroica, no es fácil quedarse en la casa. Si uno camina por las calles de la ciudad, me pasó ayer, por fuera de las 20 horas, sí, se dará cuenta que bajó muchísimo la circulación. Incluso durante el fin de semana, cerca del lunes, el ministro de Salud, Daniel Goyán, subía fotos de cómo estaban las calles vacías, como si fuera el año pasado a principios de la pandemia, en algunos municipios del AMBA. O sea, la ciudadanía está cumpliendo. Pero en el AMBA sí hay restricciones de circulación después de las 20. Acá no. Acá no, pero hay una conciencia. Bien. Hay una conciencia. Uno puede ver que los bares, incluso a las 12 del mediodía o a la tarde, no están llenos. Hay una psicología comunitaria que cuando uno empieza a ver que otro se está aislando, que el otro se está cuidando, la sociedad en general también tiende a cuidarse un poquito más. Claro. Sí, es cierto que también que se ha reducido la circulación en la calle después de las 8 por lo que es cierre de comercios. Al haber más comercios cerrados, es menos gente que sale a comprar, por ejemplo. Exactamente. Sí. Bueno, pero así como la ciudadanía cumple, como le exigimos, es necesario también retrotraernos a esto que mencionábamos al principio. Exigirle a este tridente del lawfare que también seamos responsables, ¿sí? Que los medios hegemónicos se informen con claridad, que la justicia no judicialice las políticas sanitarias y que la oposición sea un poco más moderada, mucho más responsable. No se puede hacer política en medio de una pandemia. Así que bueno, esto es más o menos lo que estuvimos observando durante la semana. Y ya que estamos hablando, como para finalizar la columna, de los cuidados sanitarios, si te parece, Juani, traje algunos tips para que lo podamos refrescar. Pregunta: ¿cómo hay que ventilar los ambientes? ¿Sí? La ventilación debe ser continua, permanente, a la mañana, a la tarde, a la noche, con aberturas de ventanas y puertas. La abertura de ventanas y puertas es lo que se llama ventilación cruzada, sobre todo en ambientes laborales, ¿sí? O sanitarios también. La segunda pregunta: ¿cómo se utilizan los barbijos? El barbijo tiene que utilizarse con buen ajuste en la cara, tiene que estar lo más pegado posible para que en las aberturas no caigan gotitas. Claro, porque si te queda la parte de arriba separada de la nariz, yo veo gente que habla así con la nariz afuera. La verdad o a los costados un poquito abiertos. Tiene que estar bien pegadito a la cara. Claro. ¿Sí? Tiene que estar cubriendo nariz, boca y mentón. Nariz, boca y mentón el barbijo. Bien. Y un buen ajuste, como recién mencionábamos. Y una pregunta que me parece importante mencionarla al aire, que se lo realiza mucha gente: ¿hay riesgo de contagio al aire libre? Sí. Porque uno ve que la gente camina por la calle sin barbijo y cuando va a entrar a algún lugar se lo pone. Claro. No, hay que usarlo, porque hay riesgo de contagio al aire libre. Si, por ejemplo, pasa una persona al lado tuyo y va hablando muy fuerte o tose, esa persona, si pasó a menos de 2 metros de distancia, te puede infectar. Claro. Porque las gotitas te pueden saltar hacia la cara y ahí infectarte. Recordemos que la principal vía de transmisión del virus es por el aire. Hoy podemos aflojar con que lo de la superficie. Lo de la superficie. Claro. Eso podemos relajarnos un poquito más. Hoy el aire es la principal vía de transmisión del virus. Así que bueno, Juani, estas son un poquito de las medidas como para refrescar, ¿no? Súper completo. Y bueno, y yo quiero agregar, lo hemos charlado ayer acá, pero me parece infaltable, si hablamos de salud y lo que pasó en la semana, la entrevista de Gay con Pasos. No sé si la pudiste ver. ¿Y qué te pareció? Es esto de lo que veníamos mencionando de lawfare, de una posición política irresponsable, que desinforma. Veo también que
el intendente Héctor Gay y su secretario privado Pablo Romera tienen el mismo discurso. ¿Por qué? Porque esto que mencionaba el intendente de que hay que tener mucho cuidado con la cantidad de dosis que llegan, no hay que malinformar a la ciudadanía. Bueno, Nancy Pasos les dice, bueno, pero hay una escasez mundial. Lo mismo, el mismo discurso del intendente lo repitió Pablo Romera en una entrevista en La Brújula por televisión que tuvo en un careo con Laureano Alimenti. Le repitió el mismo discurso y la respuesta también fue la misma, tanto de los periodistas como de Laureano. Bueno, hay una escasez mundial, no depende de nosotros. Y aún así, somos uno de los 20 países en el mundo que más vacunó. Sí, y mira, y te digo una cosa más. Esto Guy lo sabía porque él mismo dice en la nota que tiene hijos en el exterior, uno en Londres y una en Berlín. El de Londres, bueno, tiene la AstraZeneca, ponele que se haya podido vacunar con mayor facilidad, se entiende. Pero en Berlín, en Alemania, están faltando vacunas. ¿Y sabías que hay tours sanitarios a Rusia para irse a vacunar? Los alemanes se van a Rusia a vacunar con la Sputnik. Bueno, como pasa en Capital Federal, que se van a vacunar a la provincia. Sí, a África. Sí, también. Ahora va a estar la Sputnik de África. No sabía eso. Pilar es África, según, ¿no te acordás? ¿Cómo era razón. El africanizado conurbano? El conurbano africanizado. Sí, habrá que... Mismo conurbano que hoy está atendiendo pacientes de Capital también. Sí. A ver, no es una cuestión de ponerse a pelear entre la gente de Capital y la gente del conurbano. No, pero claramente no. Se lo ha bastardeado tanto a la gente del conurbano que, digamos, hoy terminan siendo los hospitales de allí lo que terminan atendiendo, terminan haciendo las postas de vacunación del conurbano las que están inoculando a la gente de Capital. Por eso digo que hay que bajar los ánimos y ser un poco más responsable con los dichos. Coincido totalmente, Ale. Muchísimas gracias por esta columna y bueno, hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene, Juaní.